Efectivamente, en este vídeo voy a barrer para casa. ¡Hola a las personas! Bueno, siendo de un pueblo de Guadalajara, como es el Casar, tenía que dedicarle un vídeo, un programa especial a las producciones y a las películas que se han rodado en la provincia alcarreña, que es verdad que es una provincia que a veces como que pasa un poco desapercibida y se tiene un poco olvidada, pero que ha servido de escenario para muchas películas y series y que sorprende bastante luego una vez la conoces porque tiene, bueno, un patrimonio natural, arquitectónico, artístico y cultural muy interesante y además poco explotado, poco conocido, que también pues eso le da un punto de interés. Y para esta ocasión he escogido 5 películas que se han rodado en la provincia de Guadalajara. La primera, Espartaco de Stanley Kubrick en 1960. La segunda, Villacabalga de Baz Kulik en 1968. La tercera, en 2002, de Pedro Almodóvar, Hable con ella. La cuarta, Juego de Tronos en 2015. Y por último, la quinta, Terminator Destino Oscuro de Tim Miller en 2019. He escogido estas 5 películas, son 5 películas que me parece que, bueno, puede resultar curioso que se hayan rodado en la provincia de Guadalajara. Hay muchas otras, me gustaría dedicarle quizá un programa más específico a cada película para poder ahondar un poco más en la historia, en el rodaje y además también en los municipios, pero para ello necesito que os suscribáis para yo saber y tener claro que os interesa este tipo de contenido y así, bueno, pues me lo preparo y hablamos de ello o de cualquier otra película que me propongáis vosotros. Bueno, a lo mejor os ha llamado la atención algunos de los nombres que he dicho, porque ya simplemente Espartaco o, por ejemplo, Terminator, la última de Terminator o Juego de Tronos son grandes producciones en distintos momentos, por supuesto, pero son grandes películas que todos conocemos. ¿Por qué Guadalajara ha albergado estas producciones? Bueno, por varios motivos. Yo he apuntado 4. El primero, porque está muy cerca de Madrid. La comunidad de España donde más películas se ruedan es la capital de España. Esto es así porque buena parte de las productoras están allí, con lo cual es razonable que rueden cerca, ¿no? Y Guadalajara, pues está a tiro de piedra, está muy cerca y además muy bien comunicado a través de la carretera de Barcelona, la A2 y también la carretera de Burgos, que está relativamente cerca. Por otro lado, seguramente Guadalajara sea más barato que Madrid en algunos aspectos. Por supuesto, luego cada comunidad tiene sus incentivos fiscales y sus ayudas para atraer las producciones audiovisuales, pero probablemente Guadalajara en algunos aspectos sea más barato que Madrid, con lo cual pues también es un atractivo más para rodar en esta provincia. Y luego, que también lo he comentado antes, aunque Guadalajara no destaca por ser una ciudad impresionante, como súper cosmopolita, con edificios así muy espectaculares, sí que es verdad que tiene algo muy de ciudad de provincia, ciudad pequeñita, todo muy recogido, enseguida puedes cruzar la ciudad de un lado a otro y sí que tiene edificios, lo que es la ciudad de Guadalajara, muy reseñables, y lo que es la provincia en sí es que tiene pueblos que son muy muy bonitos y con una variedad cultural, artística y natural que es muy interesante, con lo cual, bueno, pues también puede ser uno de los motivos por los que se rueda en Guadalajara. Y además estos sitios de los que estoy hablando, que son interesantes para rodar, también son interesantes para visitar, con un añadido, y es que Guadalajara no es una provincia muy masificada y que la gente venga en hordas a visitarla. Todavía hay bastantes sitios en Guadalajara poco conocidos que merece la pena visitar y que no están tan quemados, por así decirlo. Y quizá esta es otra de las grandes bazas, que sería como el cuarto motivo, es que no está quemado, porque muchas veces nos da la sensación de que las películas están rodadas en los mismos sitios y que identificamos, esta localización me suena de otro sitio, ¿no? De otra película, de otra serie. Y sin embargo, Guadalajara todavía no está tan quemado y el público general no lo conoce tanto. Y bueno, vamos allá con la primera de las películas que hemos mencionado, que es Espartaco de 1960, dirigida por Stanley Kubrick. Es que, ojo, dirigiendo Stanley Kubrick una película en Guadalajara, es increíble, protagonizada además por Kirk Douglas, es que es
tremendo. Espartaco es una película estadounidense basada en la novela histórica homónima de Howard Fast y además escrita por uno de los mejores guionistas de la historia, que es Dalton Trumbo. Todas las cosas increíbles pasan en esta película, que vino a rodar a España y por Guadalajara también pasó unos días. Película, por cierto, que ganó 4 premios Oscar. La película, como ya digo, se filmó por supuesto en los estudios Universal de Hollywood, pero los exteriores se rodaron en España. Hay varios sitios en los que se rodaron y en las escenas de batallas fueron empleados como extras miles de soldados aportados por el ejército español. Los caballos utilizados en la filmación también eran del ejército, además se puede comprobar fácilmente porque en las monturas las crines están cortadas, que era algo reglamentario en la caballería española. Y en la provincia de Guadalajara se escogieron 2 ubicaciones, Iriepal y Taracena. En estos municipios, que en realidad, si no me equivoco, son pedanías de Guadalajara, se rodó por un lado este momento en el que la ciudad de Roma despide a Espartaco antes de la batalla, se rodó también el cementerio en el que los esclavos incineran a sus muertos y el último momento de la batalla en el que Espartaco se dirige a los soldados a caballo y un poco arenga a sus soldados. La segunda película, Vía Cabalga, de Bas Kulik, en 1968, y le pasa un poco como a Espartaco, pero mal, porque es la película que pudo ser, es la película que pudo haber sido un gran peliculón por la gente que está detrás, que eso Espartaco lo tenía, pero sin embargo no terminó de funcionar. Esta película, que se rodó fundamentalmente en el Casar, pudo ser la gran película de Pancho Villa, pero no lo fue. No, bueno, la película no es que esté mal, pero no termina de ser brillante. Pudo ser la gran película de Sam Peckinpah que le encumbrase y que le terminase de consolidar como un gran director, pero finalmente él se desligó de la producción para empezar con su película Grupo Salvaje, con la que sí que pegó el petardazo, y le pasó lo mismo al guionista Robert Towne, que podría haber sido la película también con la que termina de consagrarse, aunque ya venía de haber hecho otras buenas películas, y sin embargo pues también pinchó un poco. Ya digo, no es una película horrible, se ve bien, es entretenida, funciona, pero se queda un poco descafeinada sabiendo sobre todo quiénes están detrás, porque Robert Towne, recordemos, es el guionista de Chinatown, que si no me equivoco la película es de 1972, una cosa así, con uno de los guiones que se considera como uno de los mejores escritos de la historia, 1974, que me he colado. Y es que además entre los actores está Charles Bronson, está Yul Brynner y está Robert Mitchum, que eran pues primeras espadas de aquel momento, grandísimos actores que luego hicieron una carrera muy importante en Hollywood. Y además en esta película es chulo porque está rodada en el Casar, como ya decía, y hay sitios que se conservan todavía muy bien en el Casar y que son fácilmente reconocibles, como son las calles cercanas a la Plaza Mayor y por supuesto la Plaza Mayor, que ha cambiado mucho, que vemos que hay algunas cosas que aparecen en la película y que ya no podemos encontrar en la actualidad, pero sí que podemos reconocer esas casonas antiguas, el ayuntamiento e incluso la iglesia. Y pasamos a una película española de 2002 de Pedro Almodóvar, me refiero a Hable con ella. Probablemente una de las mejores películas de Almodóvar, que consiguió llevarse el Oscar a Mejor Guión Original y una nominación a Mejor Dirección, además de 7 nominaciones a los Goya, donde solo ganó, por cierto, con la banda sonora. Ese año los Oscar fueron, si recordáis, para Los lunes al sol, la película de Aranoa, una de las grandes películas españolas del momento, y que bueno, pues que le hizo la sombra a Pedro Almodóvar, hasta el punto de que Pedro Almodóvar se enfadó, estuvo varios años sin pisar la gala de los Goya, porque bueno, él no sé si lo ha dicho públicamente, pero sí que se cuenta que se cabreó bastante porque la Academia apostó por Los lunes al sol como la película para que representase a España en los Oscar. Finalmente la película no se comió ni un colín y sin embargo la película de Almodóvar, que no iba a representar a España como película extranjera, sí que se coló en Mejor Guión y en Mejor Dirección. Entonces bueno, pues hubo ahí un poco de enfado porque podría haber ganado seguramente el premio a Mejor Película Extranjera en los Oscars. En cualquier caso, ambas películas son
peliculones, funcionan genial, son muy buenas y son parte de las mejores películas españolas de la historia seguramente. Y hablé con ella, retrata además la plaza de toros de Brihuega, una plaza de toros llamada La Muralla, por estar pegada a la muralla de la ciudad, y para la que usaron un material similar al de la muralla, con un revestimiento que simulaba ser parte de esta muralla que rodea a la ciudad, para que no rompiera sobre todo con el estilo del pueblo. Brihuega, por cierto, un sitio, un pueblo que merece la pena visitar muchísimo, que es muy bonito, que se come muy bien y que además tiene el Festival de la Lavanda ya famoso y conocido, sobre todo en verano, para ir a visitar estos campos de color lila que son preciosos. Y de aquí pasamos a Juego de Tronos en 2015. Hablar del rodaje de Juego de Tronos es hablar de localizaciones españolas. Han pasado por muchas provincias y una de ellas es Guadalajara. Aquí rodaron en el castillo de Zafra, el momento en el que Bran Stark observa la batalla de la Torre de la Alegría. Y la verdad es que es un sitio espectacular, porque es un castillo del siglo XII que se alza sobre una roca, que es como muy singular donde está ubicado y llama mucho la atención. Siendo del siglo XII, en el siglo XVI todavía era uno de los castillos más fuertes del reino, en parte seguramente por esa ubicación, porque lo hacía como bastante inexpugnable, y además, aunque ahora mismo no se puede asegurar, parece ser que podían esconder al ejército dentro de la roca, que debía haber unas cuevas, y entonces lo hacía como una fortaleza muy importante. Y este castillo, esta fortaleza, es el castillo de Zafra, también en la provincia de Guadalajara. Y por último, igual que Juego de Tronos, quizá hay más gente que le suena que se rodase aquí, en 2019 también se rodó Terminator: Destino Oscuro, de Tim Miller, la última película de Terminator de hace muy poquitos años, y parece que la última, espero, porque cada vez que hacen otra es como un poco peor, la verdad. La película está protagonizada por Linda Hamilton, que regresa en su papel de Sarah Connor, y Arnold Schwarzenegger, repitiendo su papel como Terminator T-800, reuniendo a los actores después de 28 años, que es quizá el gran interés de la película en realidad. Tuvo varias localizaciones también por España, pero en Guadalajara se rodó en el balneario de la Isabela, también conocido como el Real Sitio de la Isabela, un pueblo balneario a orillas del río Guadiela, en Sacedón, que bueno, con el embalse de Buendía se sumergió, quedó sumergida por el agua, y que tristemente con pues el cambio climático, cada vez llueve menos, está empezando a aparecer este pueblo balneario, y se está empezando a ver las ruinas. Y aquí se rodó la última película de Terminator. Y bueno, estos son, como decía al principio del vídeo, algunas de las recomendaciones, algunos de los sitios que podéis visitar en Guadalajara relacionados con el cine. Hay muchos más, hay decenas de sitios más, y además pues cada año se ruedan más películas en la provincia, afortunadamente. Así que si os interesa que investiguemos sobre alguno más, que hablemos sobre algún otro destino o cualquier otra cosa, y si os ha gustado el vídeo, pues me podéis dejar un comentario, podéis suscribiros, y así, pues vemos de qué más podemos hablar en próximos vídeos. Yo me despido, hasta otra, chao a las personas.